Un saludo a todos mis queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática número 6. Pero antes que todo vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos que nos bendigas, que nos des sabiduría para poder comentar esta lección de la escuela sabática. Y como siempre te pedimos que nos ayudes a entenderla y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta semana seguimos estudiando la importancia de la palabra del Señor. En esta semana vamos a ver cómo fue atacada, quemada, cómo fue encerrada en los monasterios, cómo trató de acabarse con ella, pero aunque se hizo todo lo posible para poder eliminarla, ella siempre prevaleció y ha llegado hasta nuestros días. En esta semana vamos a estudiar el capítulo 11 de Apocalipsis y vamos a ver cómo en la Revolución Francesa se instaló la guillotina en las plazas públicas de París. Y como dice la lección, miles fueron masacrados. Francia decidió adoptar como religión la razón, el racionalismo, y puso aparte a Dios. Cabezas rodaron por todas partes, pero no solo eso, sino que con una espada la tomaban y la paseaban por los lugares públicos. Fue una persecución terrible. Sin embargo, en este periodo, como ya estudiamos, también hubieron hombres que se levantaron y sostuvieron la verdad. En este repaso de lección de la escuela sabática vamos a dar algunos datos que no están en la lección de la misma que estamos estudiando, pero que creo que serán de mucha importancia para que nosotros podamos conocer qué fue lo que se introdujo en la iglesia como tradición en vez de las Sagradas Escrituras. Ahora, la tradición no tiene nada de malo siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Pero cuando la tradición se convierte en una doctrina y ataca las mismas escrituras, nosotros que vivimos en el tiempo actual, en el siglo XXI, también debemos, mis queridos hermanos, de seguir lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, como yo pongo este repaso en mi página de Facebook, y ahí entran muchas personas que no son adventistas del séptimo día, queremos decirles que no es la intención de ofender a nadie. Sin embargo, tenemos que decir lo que ocurrió a través de la historia. El problema es que esto no ha cambiado. La iglesia medieval, mis queridos hermanos, que persiguió a aquellos que querían ser fieles y que querían traducir la palabra para aquellos que no podían leer el latín, sigue creyendo las mismas cosas hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo le pido que usted observe este video hasta el final, que usted compare lo que yo voy a explicar con las escrituras y que pueda hacer decisiones a favor del Señor. Aquí dice, para citar un párrafo de nuestra introducción, esta semana exploramos uno de los ataques más despiadados contra las escrituras y la fe cristiana. Así que los invito para que juntos podamos repasar esta lección de la escuela sabática. El versículo que tenemos que memorizar lo encontramos en Isaías 48, un versículo realmente bien apropiado
para esta lección. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y mis queridos hermanos, la palabra del Señor permanecerá. De aquí la importancia de que podamos escuchar este estudio de la Biblia y de que podamos nosotros elegir mejor lo que está escrito en la palabra del Señor. El día domingo 5 de mayo tiene como título Dos testigos. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 al 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. La lección nos dice que en Zacarías, el capítulo 4, el profeta vio dos olivos a ambos lados de un candelabro de oro, la misma imagen que encontramos aquí en Apocalipsis 11. Se le dice a Zacarías que esto representa a los dos ungidos que está ante el Señor de toda la tierra. Pero también estamos viviendo en el periodo de la iglesia de Tiatira, cuando Jezabel se casó con el rey Acab, y entonces comenzó una persecución contra los verdaderos profetas, o sea, la palabra del Señor. Y en ese periodo, mis queridos hermanos, Jezabel introduce el culto falso al dios Baal. Es interesante que los milagros que los dos testigos son capaces de realizar contra sus enemigos son alusiones a unos milagros realizados por Elías y Eliseo, los dos testigos que se opusieron sucesivamente a la apostasía de la antigua Jezabel. Elías, por la palabra de Jehová, detuvo las lluvias en Palestina durante un periodo de 3 años y medio, o sea, de 1260 días, hasta que el pueblo se arrepintió de su idolatría. Usted puede buscar Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, 18, versículo 1, compararlo con Lucas 4:25, Santiago 5:17 y el versículo 18. En otra ocasión, el mismo profeta hizo descender fuego del cielo para devorar a las tropas enemigas que querían arrestarlo. Usted puede buscar esto en Segunda de Reyes, capítulo 1, del 1 al 17. Allí está la historia. Elías también empleó una plaga para detener la influencia de una de las hijas de Jezabel, que se había casado con Joram, rey de Judá. Usted puede buscar esto en Segunda de Crónicas, capítulo 21, 12 al 14. La conversión de las aguas en sangre ocurrió bajo el ministerio de Eliseo. Usted puede buscarlo en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 21 y 24. La misión de Elías y Eliseo, los dos testigos de antaño, fue la de alzar la voz de protesta en un tiempo de apostasía general. Ellos hicieron resonar el mensaje del cielo en una época
cuando el paganismo había logrado introducirse en el corazón de la iglesia. Y aunque parecía que durante los 1260 días el mensaje no se estaba proclamando, al final se produjo, como veremos, una gran reforma. De la misma manera, las escrituras testificaron durante los 1260 años de apostasía, durante la Edad Media, frente a cada uno de los errores y escándalos de la iglesia medieval. Los testigos imperturbables mantuvieron su testimonio, pero tuvieron que profetizar vestido de cilicio. El cilicio es vestido de luto, señal de duelo o de grandísima angustia. Usted puede buscarlo en Esther capítulo 4, 1 al 4, Salmo 35, 13, Daniel 9, 13, Apocalipsis 6, 12. Simboliza en esta profecía el desprecio y la aguda reprensión a que estuvieron sujetas las escrituras durante 1260 años. Apocalipsis 2:20, 17, 1 al 6, y compare con Segunda de Reyes 1:8. Y al final de este periodo, los testigos, como veremos, fueron vencidos y muertos, pero después, mis queridos hermanos, resucitaron. La lección nos explica que una de las interpretaciones que hay acerca de este pasaje es que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que, mis queridos hermanos, durante estos 1260 años, como ya explicamos, vestido de cilicio, ¿verdad? En esa gran prueba, con esas guillotinas que estaban cortando cabeza, mis queridos hermanos, esos testigos, como también lo menciona el libro de Zacarías, que son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra, mis queridos hermanos, y ahí vemos que estos pasajes son alusiones al ministerio de Elías y Eliseo, que fueron testigos en contra de la apostasía, también a través de este periodo donde la iglesia papal tomó el control y donde la Biblia estaba encadenada y donde pareciera que aunque estaban muriendo muchas personas, finalmente la Biblia fue una lámpara que alumbró, como dice el Salmo 119, versículo número 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así como Eliseo y Elías dieron el mensaje fue dado también. Es interesante porque Elías llegó a pensar que estaba solo, que no había nadie con él. Sin embargo, el Señor le dijo que él iba a hacer que quedaran 7,000 personas que no doblaran sus rodillas ante Baal. Así que, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver que al leer este pasaje tenemos que interpretarlo de una forma espiritual. Tenemos una cita que está en el libro de Vida del Gran Maestro, página número 98 y 99, que dice: muchos ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró: ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son parte de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. Cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelarán continuamente nuevas profundidades de significado para el estudio fervoroso, tanto como el Nuevo
y el Viejo Testamento, mis queridos hermanos, son las escrituras, es la palabra inspirada del Señor. Muchos, como dice aquí en esta cita, creen que el Antiguo Testamento ya está obsoleto, pero déjeme decirle algo y medite en esto. Durante los primeros 60 años no había Nuevo Testamento. Los cristianos pensaban que Cristo iba a venir en sus tiempos, por lo tanto, no estaban tan interesados en escribir el Nuevo Testamento. No fue hasta el año 57, 60 que se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Pero durante esos 57 años, lo que se usaba para predicar, para dar las buenas nuevas, era el Antiguo Testamento. Y si nosotros tuviéramos tiempo de estudiar, vamos a ver, mis queridos hermanos, que el Nuevo Testamento prácticamente está saturado de citas del Antiguo Testamento. Así que no podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. Pero dice aquí, muchos quieren eliminarlo. Así que, mis queridos hermanos, toda la Escritura es inspirada por el Señor. Nos vamos al día lunes, que tiene como título Periodos Proféticos. Ahora vamos a entrar a volver a recordar la profecía de los 1260 días, cuando la iglesia medieval, la iglesia popular, la iglesia católica romana, cuando nosotros mencionamos la iglesia católica romana, nos referimos al Papa, a la curia, a los dirigentes. Esto está en la historia y no podemos cambiarlo. Pero vamos a repasar una profecía en la cual usted y yo deberíamos ser expertos, porque, mis queridos hermanos, la estudiamos vez tras vez. Ya la repasamos en lecciones pasadas, pero vamos a volver a mencionarla aquí hoy para que nos pueda quedar clara. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ya explicamos esto, que los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que iban durante esos 1260 años de oscuridad, cuando la iglesia había encadenado la Biblia, cuando se había prohibido que la Biblia se tradujera al idioma común, cuando la iglesia era la única que podía, según ellos, leerla y interpretarla. Por lo tanto, se llama una época de oscuridad, porque, mi querido hermano, cuando nosotros no leemos la palabra del Señor, nosotros caemos en oscuridad. Y como en ese periodo que va del año 538 al año 1798, la Biblia estuvo encadenada, mis queridos hermanos, Europa entró en una oscuridad. Ahora, nosotros sabemos que estudiamos la semana pasada que hubieron personas, ¿verdad? Como William Tyndale, como los valdenses, como mis queridos hermanos Zwinglio, Juan Calvino, Wesley y muchos otros reformadores que se preocuparon por una cosa: traducir la Biblia para que las personas pudieran leerla en el idioma, porque en este periodo la iglesia se tomó la prerrogativa de apoderarse de la palabra del Señor. Y mi querido hermano, esto es historia, no podemos cambiarlo. Así que vamos a estudiar esta profecía de los 1260 años. Veamos algunos pasajes para repasar esta profecía. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, menciona que son 42 meses. Si nosotros multiplicamos en aquel entonces, los días eran contados
como 30 días, los meses, ¿verdad? Si multiplicamos 42 por 30, eso nos da a nosotros 1260 días. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y versículo 6, dice que, ¿verdad? Dios sustentó a la mujer por 1260 días. Vemos en Apocalipsis 12, 14 y 15 que se menciona un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Todos estos símbolos o estos periodos de tiempo representan un periodo de 1260 días. Ahora, como veremos, y usted debe de leer estos pasajes si no los entiende, esto en profecía equivale a un día por un año. Ahora, es interesante que la misma versión católica, Dios habla hoy, traduce Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14 de la siguiente manera. Pero a la mujer se le dieron dos grandes alas de águila para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenía que darle de comer durante 3 años y medio. 3 años y medio son 1260 días. Aquí en el versículo 25 del libro de Daniel capítulo 7, nosotros encontramos y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados, mire bien, serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Como vimos ahí en Apocalipsis capítulo 12, 14 y 15, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, significa que son 3 años y medio, como lo traduce correctamente la Biblia Dios habla hoy. Así que todos estos pasajes, aunque relatan una historia y acontecimientos que ocurrieron en este periodo, están hablando de lo mismo, los 1260 años que la iglesia tomó el poder. Eso va desde el año 538, cuando Justiniano le da el poder al Papa como cabeza, no solamente de la iglesia, sino también de la Roma papal. Es muy interesante que al estudiar el libro de Daniel nosotros podamos recalcar y entender que este poder surge de la Roma civil y entonces se convierte ahora en Roma espiritual. Y ustedes saben bien al leer los libros de historia que esta iglesia tenía poder sobre los reyes, tenía poder sobre absolutamente todo, y que lamentablemente al apartarse de la verdad, de la palabra del Señor, comenzó a introducir entonces herejías, cosas que no estaban en la palabra del Señor, como nosotros veremos a continuación. Y usted tiene en esta mañana, al estudiar la palabra del Señor, que darse cuenta que esta iglesia todavía mantiene esas tradiciones, las cree, y no solamente eso, sino que, mi querido hermano, aceptan que la tradición es más importante que la Biblia. Y como veremos, algunas de estas tradiciones contradicen las escrituras. Este es el problema. El problema no es la tradición. Todas las iglesias tienen tradiciones, pero cuando esa tradición reemplaza la palabra del Señor, Cristo lo dijo, que lo amaban, pero que era mentira, porque seguían mandamientos, tradiciones de los hombres que el Señor no había mandado. Y por supuesto, como dice en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34, y Ezequiel, capítulo 4, y versículo 6, estos 1260 años que se cumplieron en una forma exacta, representa este periodo de 1260 años de supremacía papal, en donde nadie podía hacer absolutamente nada sin el permiso de la iglesia. Pero como vimos, mis queridos hermanos, la Biblia venció, la Biblia prevaleció, aunque fue quemada, perseguida, encadenada. Esos dos testigos alumbraron
mis queridos hermanos, en esta época de oscuridad. Ahora, déjeme decirle que esta iglesia no ha cambiado y que los cristianos estamos esperando también la última batalla, donde esta vez no tendrá el poder de Europa solamente, sino que la profecía del capítulo 13 dice que esta iglesia tomará el control del mundo entero. Y mi querido hermano, cuando no haya libertad religiosa de nuevo, todo esto que estamos explicando de las persecuciones, de la matanza, volverá a repetirse, pero con gran intensidad. Pero cuando esto suceda, estamos muy pronto de la venida del Señor Jesucristo, y dice el libro de Daniel capítulo 12, que Daniel se levantará y defenderá a su pueblo. Ahora vamos a hablar acerca de estas tradiciones. Había una pregunta en la lección de la escuela sabática que vale la pena que recalquemos y que podamos por lo menos mencionarla algunas rápidamente, porque si no, no teníamos tiempo de estudiar de dónde surgieron todas estas doctrinas en concilios y que fueron introducidas en la iglesia porque se apartaron de las escrituras. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden, que se basa en la tradición y no en la palabra de Dios? Algunas de estas doctrinas, algunas de estas tradiciones en la actualidad no solamente la cree la Iglesia Católica Romana, sino también aún los protestantes que dice que estudian la palabra del Señor. Y esto es muy triste. Aquí dice, por ejemplo, que en el 113 el Papa Alejandro I ordena el uso del agua bendita. Usted busca eso en la palabra del Señor y no va a encontrar un pasaje donde diga que Jesús ha bendecido una agua y que esa agua tiene algún poder para sacar demonios o para bendecir absolutamente a nadie. Eso es tradición y está en contra de la palabra del Señor, porque se está usando un elemento de Dios para usarlo como un talismán, como algo que puede bendecir, que puede ayudar. Y mi querido hermano, el único que nos puede bendecir a nosotros es Cristo Jesús. En el 140 se instituyó el ayuno de Cuaresma. Es cierto que en la Biblia Cristo ayunó 40 días, pero esto va acompañado de una serie de cosas que no están en la palabra del Señor y que no tendríamos tiempo de explicar ahora. En el 160 aparecen las primeras oraciones por los muertos. La Biblia dice que los muertos nada saben, mi querido hermano, duermen, descansan. Pero si usted quiere que yo le explique esto, mándeme su comentario y con mucho gusto yo se lo explico con muchos pasajes de las Escrituras si no lo entiende bien. En el 260 aparecen las primeras comunidades monásticas. La palabra del Señor dice que lo que nosotros tenemos que hacer era predicar la palabra, ir por todas partes. Sin embargo, estos monjes se ocultaban en monasterios para orar y no tiene nada malo orar. El problema es que no compartían la palabra en esos lugares y entonces ellos creían que la salvación era por obras y se maltrataban en esos lugares, una forma de huir del mundo para mantenerse puros y santos. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, que no somos parte del mundo. Cristo dijo que éramos la sal de la tierra. Eso significa que la sal se mezcla, ¿verdad, mi querido hermano? Pero se mezcla para darle la luz, el sabor, guiar a las personas al conocimiento de la verdad. En el 320 empieza el uso de las velas y de los cirios. En el 321 se cambia por primera vez el sábado por el domingo. Y aquí, mis queridos hermanos, la mayoría de los cristianos guarda el domingo porque dicen que Cristo resucitó. Pero ¿dónde dice en la Biblia que esto es así? ¿Dónde está escrito? Solo hay 8 pasajes y ninguno de esos pasajes
dice que Dios ha cambiado la santidad, la bendición del día del sábado, el séptimo día, por el día domingo, no lo dice. Así que, mis queridos hermanos, aquí en este cambio que hizo Constantino en el 321, cuando dirigió el concilio cristiano, él dio, mi querido hermano, este cambio que era la adoración al dios Sol del imperio, mi querido hermano, romano. Y bueno, ustedes saben que después vino la división entre los cristianos, el Satanás fue astuto, el día de sábado era un día de tristeza, de ayuno, de angustia, y el domingo era un día de fiesta, de regocijo. Y de esta forma, mis queridos hermanos, Satanás llegó a convencer, aparte de que pues Constantino fue el que hizo cristiano al imperio romano y puso la base para que en el 533, cuando Justiniano dio el decreto, pero que no se cumplió como estudiamos la semana pasada, hasta el 538, porque habían 3 tribus bárbaras que se oponían al poder papal. Entonces, por eso la profecía comienza a correr en el 538 hasta 1798, cuando Luis Berthier apresa al Papa Pío VI y muere en la isla de Aviñón. Y ahí termina entonces el poder que, mis queridos hermanos, nosotros sabemos que volverá a surgir. En el 431 el concilio de Éfeso decreta la adoración de la Virgen María. Y yo sé que muchos, mis queridos hermanos, creen en la Virgen María, que está en el cielo, que intercede. Una vez fui a hacer una campaña en una iglesia en Pitillal, en México, y me dijeron los mismos adventistas, por favor, no mencione aquí a la Virgen María, no queremos problemas. Pero, mis queridos hermanos, busquen la Biblia, donde se dice que nosotros tenemos que adorar a la Virgen María. Nosotros los cristianos, los adventistas, creemos que ella fue bendita, que fue una mujer especial, que ella fue la madre de Jesús como hombre. Pero, mis queridos hermanos, en ningún lugar dice que debemos adorarla. Es más, cuando Cristo hizo el primer milagro, ella dijo, hagan todo lo que dice Él, mis queridos hermanos. El único en el cual hay salvación, el único que puede interceder por nosotros, mis queridos hermanos, es el Señor Jesús. La Virgen María en algún lugar en Éfeso descansa, no está en el cielo porque, mi querido hermano, ella era humana. Y así como todos nosotros que tenemos que descansar si Cristo no viene, así ella también descansó. Algún día se levantará de esa tumba y estará con su Hijo, con Cristo, por la eternidad. Pero recordemos que Cristo, mis queridos hermanos, vino como hombre. Ella era la mamá del Señor como hombre. Y no le restamos importancia, pero la Biblia no dice en ningún lugar que debemos de adorarla. Aquí dice que fue en el Concilio de Trento, en el año 431, que se decreta esta adoración. Y aunque sea dura la verdad, tenemos que reconocer que la palabra de Dios no lo dice. Ahora, si usted encuentra algo donde debemos de adorarla, mándeme el pasaje y con mucho gusto yo voy a ver lo que dice la Escritura y a obedecerla. En el 593, Gregorio Magno comienza la doctrina del purgatorio. Cómo se ha enriquecido la iglesia a través de esta práctica. Por supuesto, creen en el infierno. Creen que las personas van a ese lugar donde todavía hasta el día de hoy cobran para hacer misas, para sacar a la supuesta alma que está en ese lugar y enviarlo al cielo. Mis queridos hermanos, la Biblia es clara. La decisión de tener vida eterna la tomamos hoy en vida, una vez que nosotros morimos. Mis queridos hermanos, nuestro destino está sellado para vida eterna o para muerte eterna. Nadie puede sacarte de ningún lugar, ni mandarte para ningún otro lugar. Y si yo tuviera tiempo explicaría, mis queridos hermanos, esto, pero no hay tiempo. Lo que sí es que busquen la Biblia, donde aparece el purgatorio. No va a encontrar ninguna alusión, ningún texto bíblico que hable acerca de esto. En el 610, Bonifacio III
es el primero, en asumir el título del Papa. En el 709 se comienza a besar los pies y el anillo del Papa. Si Pedro era el primer Papa, lo que Pedro hizo fue levantar a aquel centurión y decirle, por favor, no me adores. Los ángeles en el libro de Apocalipsis, cuando Juan, por supuesto, ve esa criatura celestial y se arrodilla, le dice, no me adores, adora solamente a Dios. No tenemos por qué besarle los pies, el anillo a ningún hombre en esta tierra. El Papa podrá ser un líder religioso, pero es un hombre como todos los demás. Y esto, mi querido hermano, Pedro lo impidió. Sin embargo, hoy nosotros vemos que hay personas que se tiran a los pies y besan el anillo del sumo pontífice. ¿Dónde dice eso en las escrituras, mi querido hermano? No lo dice. En el 788 aparece la veneración de imágenes, que está prohibida en el mandamiento número 2. Por supuesto, si usted es miembro de la Iglesia Católica Romana, usted lee el catecismo y cree los mandamientos que están escritos allí, pero fueron cambiados. Lea Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, y usted va a encontrar ahí que no debemos adorar las imágenes ni postrarnos ante ellas. En el 995 el Papa Juan XV acepta la canonización de los santos. Ahora usted puede arrodillarse delante de esos santos y pedirle que lo ayude. Usted no necesita eso, mi querido hermano. Dios es omnipotente, omnipresente. Usted tiene que orarle a Dios. Además, que todos esos santos que canonizan, que dicen que están en el cielo, todos están muertos en alguna tumba. Porque cuando usted muere, dice las escrituras en el libro de Eclesiastés capítulo 9, volvemos a recalcar versículo 5, que los muertos nada saben, su odio, su amor perecieron, están descansando hasta la resurrección. Y si no, ¿para qué queremos resurrección? Si estamos ya en el cielo, mis queridos hermanos, los muertos no saben absolutamente nada. No gaste plata ni en esas misas, porque mi querido hermano, si su familiar que descansó no aceptó a Cristo, mejor pídale al Señor que lo ayude a usted a aceptarlo. Ahora, la perdición y la salvación solamente la conoce el Señor. Yo no puedo condenar a nadie en esta mañana, ni decir si va o no va. Eso es un asunto que le corresponde solamente al Señor y solamente a Él, que es el que murió en la cruz del Calvario. No me puedo meter en un terreno que no me corresponde a mí. Eso se lo dejamos al Señor, porque en el cielo habrán sorpresas. En el 998 aparece la misa como sacrificio. Ustedes saben que cuando el Padre dice ego corpus meus, mi querido hermano, y levanta la hostia, están sacrificando, según ellos, literalmente cada sábado, cada domingo, a el Señor Jesucristo, y reparten su cuerpo y el vino que se reparte según la transustanciación del pan y el vino. Realmente le están dando la sangre de Cristo Jesús a aquellos que vienen a tomarlo. Nosotros sabemos que Cristo dice, murió una vez, su sacrificio fue una vez y es suficiente para salvarlo. No necesitamos sacrificarlo todos los domingos, ¿verdad? Porque Cristo murió una sola vez para salvarnos y punto. Y bueno, ¿cuántos pasajes más pudiéramos hablar acerca de eso? Pero aparece la misa como sacrificio, no hasta el 998. En el 1079 el Papa Bonifacio VIII impone el celibato. La Biblia dice en el libro de Timoteo capítulo 1, 3 o 2 de Timoteo capítulo 3 que el que quiere ser obispo, que sea marido de una mujer. Y el apóstol San Pedro, que según la tradición fue el primer papa, era casado. Cristo sanó a la suegra de Pedro y todos los discípulos, la mayoría eran casados. Eso está
bien explicado en la palabra del Señor. Así que esto que hizo el Bonifacio VIII simplemente es una tradición que no está en la palabra del Señor. En el 1870, Pío IX declaró la infalibilidad papal. Y esto sí es un problema porque no pueden arrepentirse. Tienen que reconocer que en la iglesia han introducido doctrinas que no son parte de la Biblia. Sin embargo, esto de la infalibilidad papal, cuando el Papa da ex cátedra y se sienta supuestamente en la silla de Pedro, lo que él dice es como si fuera la palabra del mismo Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la iglesia no puede cambiar, tendría que decir que ha fallado en todos esos concilios y que todas estas doctrinas que estamos estudiando son falsas. Así que, mis queridos hermanos, como dice el conflicto del siglo, la iglesia romana católica, que mantiene estas tradiciones que van en contra de la Biblia, no cambiarán. En el año 1931, Pío XI afirma que María es la madre de Dios. María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús como hombre, aquel niño que nació allá en Belén, mis queridos hermanos. Eso no está en la Biblia. Búsqueme un pasaje donde diga eso. No hay, lamentablemente. Por lo tanto, debes de comenzar a estudiar las Escrituras y tomar decisiones para que nosotros podamos, mis queridos hermanos, seguir lo que dice la palabra del Señor. 1950, el Papa Pío XII declara el dogma de la Asunción de María. María no está en el cielo, María descansa. Nosotros no respetamos a la Virgen María, pero como un ser humano, ella hizo la obra que tenía que hacer y descansa esperando, como cada apóstol, la resurrección para tener la vida eterna. En 1965, el Concilio Vaticano II, ya con ¿verdad? Juan Pablo II, declara a María Madre Universal de la Iglesia. Mi querido hermano, el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia y nos trae al conocimiento de verdad. Así que yo le pido que usted, no es la intención ofender a nadie, pero esto es historia, esto se sigue creyendo. Está, mi querido hermano, o es la base de la Iglesia Católica Romana hoy en el tiempo presente. Revise estas doctrinas, estas tradiciones y dígame si están en la palabra del Señor, porque algunas de ellas atentan contra la verdad. Mi querido hermano, los reformadores se levantaron en contra de estas tradiciones y algunos de ellos, como estudiamos la semana pasada, mis queridos hermanos, tuvieron que sellar estas predicaciones o levantarse en contra de esta doctrina falsa con su propia vida. Y como dijimos en este estudio, cuando Francia, veremos, se hace atea y adopta el racionalismo, la razón, miles de cabezas rodaron por toda Francia porque ellos quemaron la palabra del Señor. Sigamos adelante en nuestro estudio en esta hora. Muy bien, el tiempo está pasando rápidamente y entre más largo hace un repaso, menos quieren verlo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a cosas muy rápidas y me gustaría realmente que usted pueda escuchar este repaso de lección y otros más y estudiar por usted mismo, porque creo que esta lección es muy importante para los acontecimientos que estamos esperando en la última batalla. El día martes tiene como título Los dos testigos son asesinados y como veremos aquí en este pasaje que está en el libro de Apocalipsis 11, 7 y 9 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Una vez más, aquí está hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento que testificaron a través de los 1260 años, y la bestia que sube del abismo representa al mismo Satanás que iba a tratar de
destruir la palabra del Señor. Dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto. Sodoma es el símbolo de la inmoralidad. Solamente vaya a Génesis capítulo 19 y lea la historia que está ahí de por qué Dios destruyó esta ciudad. Y Egipto representa a la idolatría y a la esclavitud de aquellos que, mis queridos hermanos, no aceptan la palabra del Señor. Tiene que ver cómo Dios libertó al pueblo de la esclavitud, donde el faraón era un símbolo de Satanás y los tenía apresados y no quería aceptar la palabra del Señor, quería destruirla, no creía en Dios. Y esto representa aquí a la Revolución Francesa, donde dice también nuestro Señor fue crucificado en una forma simbólica. Al rechazar la Biblia, nosotros también, mis queridos hermanos, nos hacemos culpables de la crucifixión de Cristo. Ahora todos nosotros por nuestros pecados los crucificamos, pero el problema, mis queridos hermanos, es que aquí no hay arrepentimiento. Dice aquí, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. En la Revolución Francesa, mis queridos hermanos, el 10 de noviembre de 1793, Francia celebró en todo el país el Festival de la Razón. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron las Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía, mis queridos hermanos. Este periodo de 3 años y medio donde tuvo apogeo esta doctrina pagana que se extendió por toda Europa y que también llegó a los Estados Unidos y que hoy forma parte del diario vivir. La razón, mis queridos hermanos, es puesta primeramente antes que la Biblia. Esto no ha desaparecido. Pero aquí dice que ese periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas y restrictivas. Así que, mi querido hermano, en estos 3 años y medio, en donde se puso la razón antes que la palabra del Señor, rodaron cabezas, se quemó la Biblia y finalmente se declaró que Francia era atea. Mis queridos hermanos, ahí hubo un golpe duro para la Biblia. Sin embargo, como veremos, la Biblia va a resucitar después. Y aunque Voltaire y algunos ateos decían que la Biblia no iba a perdurar, como veremos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios, como estamos estudiando en el versículo de memoria, permanece para siempre. El día miércoles tiene como título: los 2 testigos resucitan. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Algunas personas creen que esto es literal, pero como venimos estudiando, esto hay que interpretarlo en una forma espiritual. Y venimos hablando de la palabra del Señor que fue encerrada, quemada, que trató de ser destruida. Aquí la lección nos habla de un hombre que se llamaba Voltaire, que dijo con arrogancia: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieran la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Y mis queridos hermanos, dicen que donde Voltaire murió se estableció la primera sociedad bíblica.
en vez de ser destruida, la Biblia surge. Después de la Revolución Francesa, la gente se interesó en las misiones. Aquí nos dice, mis queridos hermanos, que hubo un hombre que se llama William Carey, que viajó a la India y la tradujo a docenas de dialectos indios, y con el establecimiento de las sociedades bíblicas se comenzó a traducir la palabra del Señor, y en vez de morir resucitó, porque la palabra del Señor estaba, dice, en los corazones de las personas. Hoy tenemos Biblias por todas partes, tenemos traducciones de toda clase, miles de millones. La Biblia está traducida casi a todos los idiomas. La Biblia se ha propagado por todas partes. Entonces dice aquí, la palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca será erradicada. Incluso muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diferentes maneras, cuestionando partes de la Biblia o haciendo tanto hincapié en los elementos humanos que casi pierde su sello divino y la verdad de Dios se ve socavada. Pero, mis queridos hermanos, en ningún caso debemos dejarnos seducir por estos ataques a la palabra de Dios. Hoy sigue viva, habla al corazón humano e dice, insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra y seguir sus enseñanzas. Así que, mi querido hermano, aunque Satanás, esa bestia que sube del abismo, trató de destruirla, como venimos estudiando y repetiremos, la palabra de Dios permanece para siempre. Y tú y yo debemos estudiarla, debemos de creerla, porque, mi querido hermano, ella nos dice cómo nosotros podemos relacionarnos con el Señor y cómo nosotros a través de Cristo que murió en la cruz del Calvario tenemos la vida eterna. Nadie la destruirá porque es la palabra del Señor. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos ver cómo en este periodo de oscuridad, de silicio, donde aquellos que se pusieron de parte del Señor, muchos murieron, pero en medio de todas estas dificultades, la Biblia prevaleció. Aunque hubo un periodo donde estuvo encarcelada, a través de todos esos años, siempre hubo alguien, mi querido hermano, que tuvo el valor, inspirado por las Escrituras, mis queridos hermanos, de enfrentarse a todas estas oposiciones y poder escribir, traducir la palabra del Señor. Aquí dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, versículo 89. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces vale la pena que realmente nosotros podamos, al estudiar esta lección de escuela sabática, tener fe en la palabra del Señor que permanecerá para siempre. El día jueves tiene la verdad triunfante. Y leemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La lección dice, a pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clima glorioso. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces, dice la Escritura, vendrá el fin. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, se predicará. Cada uno escuchará por testimonio. La lección nos ha hablado de una palabra martirios, ¿verdad? Por testimonio a
todas las naciones. Cada uno hará su elección. Algunos aceptarán al Señor y otros negarán. Pero mis queridos hermanos, debemos tener la seguridad que si hemos visto hoy a través de la historia en este estudio, que la Biblia ha permanecido y que todo se ha cumplido como Dios siempre lo ha profetizado, la Biblia no va a fallar. Y aquí dice, mi querido hermano, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si tú y yo queremos, podemos pertenecer al reino del Señor. Solamente necesitamos confiar en su palabra, porque la verdad siempre triunfará. El Señor está a punto a venir, y lo único que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es confiar en su palabra, estudiarla, tener una relación con Dios, aceptar a Cristo. Y así como aquellos hombres que en estos periodos de oscuridad, vestidos de silicio, con sufrimiento, proclamaron la verdad, tú y yo debemos proclamar la verdad a un mundo que necesita escuchar de Cristo Jesús. Hoy el racionalismo existe y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que decirle que la palabra del Señor tiene poder y que en ella están las promesas que Dios nos ha dado para que podamos estar con Él y vivir por la eternidad. Mis queridos hermanos, necesitamos compartir este mensaje. Dice aquí, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy pronto el Señor saldrá del santuario celestial. En este capítulo 19 se está proclamando la venida del Señor Jesucristo cuando abandone el lugar santísimo y venga a buscar a sus hijos, mis queridos hermanos. El arca es un símbolo de juicio. Dios habrá acabado de enjuiciar a todos los muertos y a los vivos y vendrá a pagar a cada uno según sea su galardón. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final del repaso de la lección de la escuela sabática. Ha sido un poco largo porque había que hacer un esfuerzo por ser temas proféticos. Realmente es bastante difícil poder explicar algunas cosas con más detalle porque se alargaría el video. Pero si usted cree que lo que hemos dicho aquí sirve de algo, puede ayudar a alguien, compártalo con otra persona. Y bueno, denle ese like que hay que darle, porque si usted hace eso, el video va a aparecer en YouTube dentro de los primeros, ¿verdad? Por decirlo así, que está muy lejos, ¿no? De que esto salga en los primeros, pero por lo menos estará allí y las personas tendrán acceso para poder verlo. Compártalo con otras personas, porque creo que la información que está aquí en la cartilla de la escuela sabática es de importancia para el tiempo que estamos viviendo. Les deseo un feliz día de la preparación, un feliz sábado, que el Señor los bendiga y acuérdense, mi querido hermano, la palabra de Dios permanecerá para siempre y la verdad va a triunfar. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.